días a todos, bienvenidos a Tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde, con mucha información. En un ratito vamos a contar qué está pasando en la política, se está moviendo todo. No solamente la interna de Juntos por el Cambio, la movida de Larreta versus Macri, qué pasa con Patricia Bullrich, quién gana y quién pierde en esa interna feroz, sino también lo que está pasando en el Frente de Todos, quién va a ser finalmente el candidato del Frente de Todos. Pero vamos a arrancar con la economía, porque aparecieron los dólares y hubo cierto alivio, obviamente, en el Ministerio de Economía, porque en el día de ayer se liquidaron, aparecieron los dólares de la soja, el dólar soja de 300 pesos, y empezó a ingresar los dólares de las cerealeras, las exportaciones de soja, liquidándolas en el mercado local a 300 pesitos. Liquidaron ayer 523 millones de dólares y por primera vez en lo que va del año, diría desde mediados de enero seguro, es decir, después de meses de ventas permanentes de dólares, el Banco Central ha perdido más de 3.200 millones de dólares desde que se inició el año en ventas permanentes. Es el peor inicio de año para el Banco Central de la última década. Bueno, el Banco Central pudo comprar 323 millones de dólares y hay cierto alivio, obviamente, del Ministerio de Economía, porque empieza a funcionar el dólar soja para acumular reservas en el Banco Central. En un año que verdaderamente es el peor año en términos de cosecha de soja, fíjense las últimas estimaciones de la Bolsa de Cereales, en términos de lo que va a ser esta cosecha de soja, ¿no? Ahí podemos ver en el gráfico 23 millones de toneladas. Es la nueva estimación, bajaron incluso por debajo de lo que era la última estimación, que era 25 millones de toneladas para este año. Fíjense, es esta barrita roja. Si uno se remonta al año 2000, no hay ningún año donde haya tan poca cosecha de soja como va a haber este año. Ni qué decir respecto a lo que fueron en los últimos años, que fueron niveles mucho más elevados, ¿no? 40 millones el año pasado, 45 en el 2021, aún con la sequía del gobierno de Mauricio Macri en el 2018, fueron 35 millones de toneladas. Acá estamos hablando de una sequía histórica que está golpeando fuertemente, que de alguna manera significan 15.000 o 20.000 millones de dólares menos para la Argentina. Por eso toda la preocupación que hay en el Ministerio de Economía por tratar de acumular rápidamente dólares y cierto alivio porque empezaron a ingresar los dólares en el día de ayer. Carlos, ¿por qué empezaron a ingresar los dólares finalmente en el tercer día de aplicación del dólar soja? Bueno, empezaron, después de algunas trabas administrativas, a liquidar las cerealeras una cantidad importante de dólares y el Banco Central por primera vez empieza a comprar dólares. Bueno, finalmente el Banco Central estableció la medida que estaban esperando los exportadores de cereales, que tenía que ver con el plazo de las liquidaciones. Se aclararon un poco también algunas cuestiones operativas y entró esta tracalada en este contexto, donde hay tan poquita soja para vender, entró, podemos decir, esta tracalada en este contexto de dólares. No te voy a preguntar el adjetivo, pero bueno, dale. Bueno, muchos, sí. Muchos por un contexto de tanta sequía. Sí. ¿Qué es lo que pasaba con tanta expectativa? No es que se van a generar nuevos dólares. Lo que va, la sequía no, la cosecha que se perdió. Lo que pasa es que se está adelantando la liquidación de la cosecha. Algunos que por ahí pensaban aguantar un poco, están viendo ahora con el dólar a 300, hacen los cálculos y cuánto significa esto en pago a productor en estos días, ¿no? En pizarra. Mirá, arriba de los 100.000 pesos, ahora te voy a dar exactamente porque empieza a operar justo en este momento la pizarra, fundamentalmente la de Rosario, que es como la Chicago argentina. El tema que tenían los productores es que cuando se establece este dólar de 300 pesos, prácticamente no se modifica el precio en el mercado local. Pasó de 90.000 pesos a 100 y pico mil pesos. A 100.000 pesos. Exacto. Y en realidad si uno le aplica 40% más, sí, que es la suba del dólar de 210 del mayorista a 300 pesos del dólar soja, tendría que haber un precio para la soja en el mercado local de 125.000 pesos, 126.000, 128.000 pesos. Hoy los productores decían, no, pero las cerealeras no están pagando 105.000 pesos. Claro. Es decir, ajustaron de 90.000 a 105.000 pesos la tonelada, se están quedando con parte
del dólar de 300 pesos del dólar soja. Bueno, esto empezó a acomodarse. Exacto, empezó a acomodarse. Ahora te voy a dar exactamente el precio en pesos de la pizarra en Rosario, en algunos minutitos nada más. Pero lo cierto es que la rueda empezó a girar. Más de 300 millones entraron, ¿no? Había mucho durante la semana también que habían mandado la mercadería, pero no daban la orden de venta, es decir, con precio a fijar. Mandaron la mercadería y no daban la orden de venta. Pero atención, a no tampoco entusiasmarse tanto con esto, porque estos dólares, que son muchos, que entraron ayer, tienen que ver con que durante las últimas semanas, con la expectativa del dólar soja, que ya se sabían que se venía, los productores no vendieron y ya con las condiciones claras entran a vender mucho. Esto pasó ayer, seguramente pase hoy, seguramente pase durante los primeros días de la próxima semana, pero no va a ser una condición eterna, no va a ser una situación permanente la de tantos dólares ingresando, básicamente porque no hay, Maxi. Bueno, cuando decimos ayer liquidaron los exportadores, las cerealeras, grano que le vendieron los productores agropecuarios, los productores de soja le venden a las cerealeras se exportan, a los 15 días lo deben ingresar al mercado local, están ingresando ya con el dólar a 300 pesos. Ayer liquidaron 523 millones de dólares y el Banco Central compró 323 millones de dólares porque, claro, el resto lo usó para pagar importaciones. Si no hubiese aparecido el dólar soja, el Banco Central hubiese estado 200 millones de dólares abajo, ¿no? Como venía, había días de venta de 100, 150 millones de dólares en un día y por eso venía perdiendo reservas aceleradamente. Entonces, no es que se compra todo lo que se liquida. Parte de lo que se liquida se usa justamente para cubrir la cuenta de las importaciones, que es el tema fundamental. Si no hay dólares, no se pueden pagar importaciones, se cierra totalmente eso presiona sobre los precios, porque empiezan todos a remarcar los precios al dólar a 400 pesos y además genera una restricción de oferta, de producciones que se tienen que paralizar porque no hay insumo. Hay una situación desesperante de muchas pymes que dicen no tenemos insumo para producir. Déjennos importar al dólar a 400 si no tienen los dólares, porque si no tenemos que paralizar la producción. En este contexto, bueno, ¿qué es lo que está tratando de buscar el gobierno? Ayer el dólar blue llegó a 400 pesos. Ahora, ¿cómo está cotizando en este momento? 399. Bueno, es lo mismo, 400 pesos, no importa. Ahora vamos a ver ese dólar a 400 pesos qué significa. Pero el gobierno está buscando, como les decía, tratar de estabilizar los dólares libres en términos reales en estos valores. Es decir, que estos dólares libres, el dólar MEP, el dólar contado con liquidación y el dólar blue, obviamente van a seguir subiendo, pero que no suban más que la inflación. Es decir, si suben al ritmo de la inflación, tenemos 100% de inflación, en abril del año que viene, por ejemplo, el dólar blue tendría que estar a 800 pesos. Y sería el mismo valor que hoy a 400, ¿se entiende? Volvamos a la placa anterior, ¿se entiende? Porque sigue igual que la inflación. Ahora, si sube menos, es que pierde frente a la inflación. Si sube más, es que se está adelantando frente a la inflación el dólar. Bueno, lo que está buscando el gobierno es que el dólar no se adelante a la inflación, porque el dólar mayorista, que es el dólar oficial, viene al ritmo de la inflación, que es el que tienen que devaluar todos los días, que es este dólar que con las mini devaluaciones diarias, fíjense, en el año lleva 21% de aumento, que es lo que va a dar hoy el INDEC con 3 meses de inflación. Los otros dólares, el dólar libre, el dólar MEP, el contado con liquidación, llevan en lo que va del año un aumento de entre 17 y 18%, un poquito por debajo de la inflación. Es decir, vienen perdiendo un poquito frente a la inflación. Lo que necesita el gobierno es que estos dólares, la brecha, estos dólares libres, no se le disparen, porque si se le llegan a disparar, todos los precios se corren a estos dólares libres y tiene que terminar devaluando el tipo de cambio oficial y se va a una espiralización de la inflación. Entonces, nosotros contamos que el gobierno va a intervenir fuertemente en este dólar, el dólar MEP, el dólar financiero dentro de los bancos en la Argentina, que hoy está en 390 pesos, para tratar de evitar que se dispare la brecha cambiaria. ¿Qué pasa con el dólar blue a 400 pesos? Bueno, es un dólar que, de nuevo, viene siguiendo un poco por debajo de la inflación. Ahora sí, la placa siguiente viene siguiendo un poco por debajo de la inflación en lo que va del año. Pero claramente lo que necesita el gobierno es que no se le adelante ese dólar, que no se dispare, y por eso están preocupados porque obviamente siempre en la campaña electoral hay dolarización. De todas maneras, el dólar de julio de 2022, cuando renuncia a Guzmán, después renuncia a Batakis y el dólar se va a 350 el blue, si uno lo ajusta por inflación es un dólar de 500 pesos. Es decir, si este dólar libre hubiese seguido la inflación,
sería un dólar hoy de 500 pesos y está en 400, es decir, se ha movido por debajo de la inflación durante todo este tiempo. Y el dólar de octubre de 2020, cuando llegó a 195, el blue, con la crisis de octubre de 2020, cuando estaba Guzmán, en medio de la pandemia, 7 puntos de emisión monetaria, bueno, toda la crisis que generó dentro del gobierno, si iban a acordar con el fondo o no, esos 195 pesos traídos por inflación a valores de hoy es un dólar de 685 pesos. Lo que necesita el gobierno es que en los próximos meses este dólar no pegue un salto, que siga acompañando la inflación, porque no hay forma de detenerlo, digamos, porque evidentemente con inflaciones del 7% mensual no hay forma, se puede quedar un poquito rezagado, algunos puntos rezagados, pero que no se dispare a estos valores de crisis que espiralizan la inflación y obviamente que ya la inflación del 100% generaría un riesgo mucho mayor. Algunos decían, bueno, el dólar, ¿cómo se llama el marido de Pampita? García Moritán. García Moritán, que claro, en algún momento dijo el dólar va a llegar a 400, pero lo dijo a mediados de 2021. Si uno trae ese dólar, cuando Moritán dijo al valor de hoy, es un dólar de casi de 1.000 pesos por la inflación que hubo. Entonces, cuando uno dice el dólar va a llegar a 800 pesos, obvio que va a llegar a 800 pesos el dólar. La pregunta es ¿cuándo va a llegar a 800 pesos? Si acompaña a la inflación, va a llegar a 800 pesos en abril del año que viene. Si está por debajo de la inflación, es decir, se genera confianza, la transición política, se ordenan las cosas, genera confianza el próximo gobierno, bueno, ese dólar puede estar en 700 pesos. O puede estar en 650 pesos. En ese sentido, sería un dólar más barato que este de 400 pesos en el día de hoy. Pero bueno, esa es la gran incertidumbre. Lo que sí es seguro es que el gobierno está tratando de evitar una devaluación del dólar oficial, que está en 210 pesos. Y obviamente todos saben que ese dólar no va a poder seguir estando atrasado respecto a los precios de la economía. Es uno de los precios que está fuertemente atrasado. Y por eso lo están llevando todos los días con mini devaluaciones diarias, no quieren que se produzca un salto brusco del dólar oficial, porque eso significaría una devaluación que se trasladaría inmediatamente a precios y ya estamos con inflación arriba del 100%. Hoy el INDEC da a conocer los precios de marzo y fíjense, ya el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires dio 7,1% en marzo, el índice de precios de Córdoba dio casi 8% en marzo, y todo indica que el INDEC va a dar hoy un número de entre 7 y 7,5%. Ese es el número que manejan en las idas y vueltas entre el Banco Central, el Ministerio de Economía y el INDEC. Pero el INDEC tiene la última palabra, hoy se va a saber a las 4 de la tarde cuál es el número. Si efectivamente es 7%, la inflación ya va a estar en el 103% anual y la inflación de alimentos va a estar arriba del 110% anual, porque la inflación de alimentos va a estar un poquito por arriba de ese número y viene corriendo por arriba de ese número. Hay mucha preocupación porque obviamente hay una aceleración de la inflación en los últimos 4 o 5 meses, no es que se está desacelerando y eso va a seguir. La inflación anual, si da más de 5%, más de 6% en abril, da más de 5% en mayo, da más de 5% en junio, ya con eso esa inflación anual va a ir creciendo por arriba del 103%. Pero claro, la apuesta del gobierno es tratar de que la inflación en abril se estacione en 6% y que en los próximos meses se estacionen esos valores, más cerca de 6 o de 5% que de 7%. Igualmente, estamos con un piso de inflación para este año del 100%. Está Sebastián Menescaldi de la consultora EcoGo. Gracias, Sebastián, por atendernos, muy amable. Bueno, ¿qué está pasando? Ustedes tienen una medición de precios. ¿Qué está pasando en el arranque de precios de abril? Más allá de, hoy habrá que esperar si efectivamente el INDEC da un 7%, un poquito más, o alrededor de ese número de inflación. ¿Qué está pasando en abril, ¿no? Porque marzo siempre es un mes más inflacionario estacionalmente, pero bueno, el gobierno esperaba por lo menos que abril sí tuviera por primera vez un poquito menos que el mes anterior. ¿Y qué está pasando en abril? Bien, buenas tardes, buenos días. La verdad que en abril nos ha sorprendido negativamente. Nosotros estamos esperando también una desaceleración de inflación que era más importante, tener una inflación en abril en torno al 6%. Los primeros relevamientos que estuvimos haciendo nos da que los precios de los alimentos en la primera semana de abril se aceleraron en torno, en nuestro caso, al 2%. O sea, estamos teniendo la variación semanal de alimentos más alta desde la segunda semana de febrero. O sea, desde el incremento posterior de la carne, que después se fue desacelerando,
y ahora de vuelta nuevamente hemos tenido un pequeño salto en los precios, particularmente relacionado con otras carnes, no necesariamente la carne vacuna, y también con todo lo que es harina, trigo y aceite. Y Sebastián, decime, ¿cuáles son los precios que se están acelerando? Igualmente, recordemos que siempre en la primera semana siempre es más inflacionaria, digamos, porque vienen todas las listas nuevas de precios. Después hay que ver si vienen nuevas listas, que en general están todas calzadas, pero la mayor cantidad de listas vienen a principio de mes, ¿no? Pero vos decís, incluso comparando lo que ha pasado en las primeras semanas de los últimos meses, ojo que abril ha venido con muchas remarcaciones. Sí, digamos, es cierto lo que vos decís, digamos, la primera semana siempre es la más alta del mes, después va bajando. Eso, por ejemplo, en febrero no ocurrió, todas las semanas tuvimos fuertes remarcaciones. Bueno, hay que ver si este mes es un mes más tranquilo o no. Lo que nosotros estuvimos viendo es que tuvimos fuertes alzas en la primera semana en lo que eran precios de frutas cítricas, que habían crecido más de 8% en la semana. También tuvimos azúcar y edulcorantes que crecieron 5,7%, tomate en conserva 4,5%, y también la merluza fresca y congelada en torno a 4,3% semanal. O sea, tenemos algo variado, digamos. Si quieres verlo más ya a nivel de rubro, ¿qué fue lo que más creció? Bueno, todo lo que es azúcar, miel, dulces y cacao creció 3,4% en promedio en la semana dentro de ese segmento. Después tuvimos los productos de panificación y cereales 2,8% y 2,1% las carnes, bueno, con lo que recién mencionamos. Sebastián, esperamos un segundito, porque tengo un móvil en el mercado central y quiero ver qué pasa con frutas y verduras, ¿no? Que vienen al 160% anual de aumento. Los economistas decimos, bueno, hay algunos precios que aumentan estacionalmente algunos meses y después bajan abruptamente, pero cuando ya tomás el año y 160%, digamos, ya no te queda más tiempo para que bajen, digamos, ya subieron 160% en el año. Ojo que es una preocupación en toda la región. Uno ve los índices de inflación, por ejemplo, de lo que pasa, que son mucho más bajos. Uruguay tiene 7% de inflación, igualmente hay una presión de frutas y verduras, no en estos niveles. Pero ¿qué está pasando con el tema frutas y verduras? Tenemos un móvil en el mercado central. Ahí está Paula Wilberger. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, buen mediodía. A esto de la inflación hay que sumarle cuestiones estacionales, cuestiones de cosecha, cuestiones de maduración, flete y demás. Y hay mucha variación de precios. ¿Sabés que la semana pasada, por ejemplo, lo estás viendo el morrón a 800 pesos el kilo? Y la semana pasada prácticamente te lo tiraban por la cabeza porque se vendía hasta 200 pesos el kilo. Lo mismo el tomate. Hoy encontrás tomate perita a 300 o 350 pesos el kilo, cuando la semana pasada estaba a 700 el kilo. Bueno, hay mucha variación, sumado a los aumentos que ya de por sí, ¿no?, te encarecen el precio, y es una ingeniería elegir y comprar bien, aprovechar lo que está barato y dejar para más adelante lo que está caro o comprar poco. Así es como le podés sacar partido a la cantidad de plata que destinás a comprar fruta y verdura. Esa es la manera. Estamos en el mercado minorista, en la feria minorista del Mercado Central, con Sandra, puestos 6 y 7, para que nos cuente justamente por qué esta variación de precios, qué es lo que más subió y qué es lo que bajó. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, acá te empiezo a contar un poquito. Mira, estamos con el tema del tomate, que estábamos a full, que no bajaba de entre los 1.000, 1.500, 1.200 que se decía. Acá en realidad nunca llegó a ese precio, lo más caro que se vendió fue 650 pesos el kilo, un tomate bueno. Pero bueno, ahora ya empezó, hoy empezó la baja del tomate, y a raíz de lo que va a ser la semana que viene todavía va a bajar un poquito más. ¿Por qué? Porque estamos teniendo más cantidad, está madurando el tomate. La semana pasada teníamos todo plantación verde. Hoy ya, como podés ver, hay un tomate de muy buena calidad y a 350 pesos el kilo. Paula. Después, sí, tuvimos el problemita con el morrón. Sandra te está escuchando, Maxi, ¿eh? Sí, Sandra, te quería hacer una pregunta, más allá del tomate y del morrón, que sí, vos estás explicando las variaciones perfectamente, sí, ¿no? Que habitualmente pasa, ¿no? Sí, sí. Que suben y bajan y Sí, pero sí. yo veo en el último año, Claro, y veo frutas y verduras 160% de aumento. Entonces ahí ya no tengo la... pero es decir, sí. veo un aumento del rubro frutas y verduras. Sí.
que está muy por encima del 100% de inflación que tenemos en el índice de precio al consumidor. ¿Qué es lo que está pasando? Más allá de esto que vos me explicás que habitualmente pasa, digamos, que el tomate en algún momento pasa algo y se dispara el precio, después cae abruptamente. Claro. Pero cuando yo veo el transcurso del año, digo, acá pasa algo, porque 160% de aumento en frutas y verduras es verdaderamente muy fuerte. Claro. Bueno, mira, este año lo que también tuvimos un problema que fue el clima. La sequía. El clima nos afectó totalmente, porque más claro, la sequía. Imagínate que no había verde, no teníamos absolutamente nada. Recién ahora se están recuperando las plantas, estamos teniendo un poco más de lo que es lechuga, que ya está en baja. El verdeo, son todos artículos que ahora va a empezar a ver y va a haber en cantidad. Y eso va a bajar, no te estoy hablando de un 20%, va a llegar a bajar hasta un 60% del valor que tiene hoy. Más de la mitad. Más de la mitad, totalmente. Está bajando, porque ¿qué pasa? Recién las quintas se están recuperando. Fue mucho la sequía que hubo. Y bueno, en eso lo vamos a estar viendo a partir ya de la semana que viene y de la próxima. Ahí van a notar que lo que es verdura va a volver a la normalidad. Fíjate que brócolis no estábamos teniendo, valía 1.000 pesos una planta de brócolis y hoy la encontrás en 400 Ahora, pesos. Sandra, discúlpame, o sea que ya ¿no? se nota lo que está bajando. Discúlpame, Sí. volver a la normalidad sería que, bueno, Sí. que suban junto con la inflación, digamos, como suben todos los precios de esta economía, que no suban por arriba de la inflación. Mira, sí, lo que pasa que vos fíjate, la inflación nos está afectando en todos los rubros. Sí. Y acá si nos ponemos a pensar, en realidad no es tanto el aumento, porque vos fíjate, un kilo de pera lo encontrás en 250 pesos. Y si vos te pones a hacer una comparación con lo que vale un alfajor hoy en día, hablemos de un alfajor común, está entre 100 y 150 pesos. Y vos fíjate que te estás llevando por 250 pesos 5 o 6 peras, que haces una colación para los chicos. ¿Me entendés? Si te pones a pensar, tampoco está tan caro, porque digamos que los aumentos son generales y siempre es como que vienen a la verdura, a la fruta, pero si vos te pones a pensar, haces todo una sube al comparación, 100%, todo sube al 100%. No estamos tan caros. No, está bien, en términos de Sí, precios olvídate, relativos. todo. A ver, Claudio, contá un Sí, poquito qué tenés ahí. Mira, recién hablaban de, la sequía, obviamente, tiene que ver con este aumento del 160 en frutas, sí. 170 Sí, en un montón. verdura. Ahora, Influye además... 170 en verdura en el último año. Sí. Otra de las posibles... Ya naturalizamos algunos porcentajes que son insólitos, ¿no? Decimos, 103% de inflación, pero ojo que la verdura subió en el último año 170%. Claro. Y la fruta 160%. Claro, entonces una de las posibilidades que está ocurriendo, además de la sequía, es algo que trajimos aquí que tiene que ver con la brecha que hay entre los precios mayoristas que se venden en el mercado central, o sea, el precio al que el comerciante va a buscar y compra la mercadería, y el precio al que venden, en este caso, los supermercados, que es una forma, digamos, de homogeneizar la muestra, de tener un precio más parecido al que compran la mayoría de los consumidores. En julio de 2022, la brecha, la diferencia entre lo que se pagaba en el mercado central, precio mayorista, y el precio que vendían los supermercados era del 75,8%. Es decir, los supermercados vendían 75% más caro que en el mercado central. Que no minorista, sino en el precio mayorista. En el mercado central. Hoy, la brecha entre el precio mayorista en el mercado central y lo que venden los supermercados ya no es del 75,8%, sino del 121,8%. Es decir, 120% más caro venden los supermercados que en el mayorista del mercado central. Entonces, lo que esto significa es que en un marco de inflación acelerada, el comercio se queda con una parte mayor, en este caso los supermercados. Fíjate, trajimos unos ejemplos. El precio mayorista en el mercado central del tomate, que está a 210 pesos, por lo menos en marzo, en el supermercado se vende a 657 promedio, la brecha es del 213%. En la cebolla, que en el mercado central se consigue a 91,80 en marzo, se vendía en los supermercados promedio 241, una brecha del 163%.
Y la otra cuestión que se detectó, además de esto, el aumento de la brecha, es que en este contexto no se encuentran los precios justos. Acordate que el gobierno sacó precios justos para la carne, Sí. precios justos para frutas y verduras. Fíjate, en papa negra el precio justo era por kilo 189, el precio en el supermercado 236. Estos son precios de fin de marzo. La diferencia 25%. Y en el tomate pasa lo mismo, la diferencia del 120%. O sea, no se cumple precios justos en los supermercados de frutas y verduras. En la lechuga, la diferencia del 67%. Llegó a casi 1.000 pesos el kilo de He lechuga. llegado a verla a 1.400 en un supermercado. Claro. La cebolla, de 189 el precio acordado, se vendía a 241, el 27%, la manzana el 24,5% de la diferencia, y en el único caso donde sí se cumple, paradójicamente, banana, que es un producto importado, pero donde el gobierno sí, ¿te acordás que existe? Es un dólar banana, claro, un acuerdo con los importadores. Dio disponibilidad de dólares para la Ahí sí, importación. digamos, se vende más barato en los supermercados que el Quiero precio cerrar justo. y volver con Menescaldi por el tema clave, digamos, volver un poquito a la macro y contar por qué es clave que ingresen más dólar en el Banco Central, porque si no es muy difícil ponerle un techo a los precios y al mismo tiempo ponerle un piso al nivel de actividad, que no se te caiga todavía más el nivel de actividad. Paula, cerrame ahí desde el mercado central un poquito. Efectivamente, el que va y compra ahí para minorista en el mercado central tiene diferencia de precios grandes respecto a la verdulería de barrio o al supermercado. Exactamente, sí, mucha diferencia. Sí, sobre todo supermercado y la verdulería de tu barrio, mucha diferencia de precio. Hay productos que están para aprovechar realmente. Y algo para agregar, además de todas las variaciones, también cuando lo que se llama cambio de ramillete, por ejemplo, morrón, era de la zona, venía de La Plata, venía de acá, de esta zona, se Ahora terminó no. la producción y ahora hay que traer morrón de Mendoza, por ejemplo, o de lugares que quedan más lejos. Ahí sí le sumás el flete y ahí sí incide la inflación con el aumento del combustible, por ejemplo, y de los insumos, ¿no?, que se necesitan para el traslado. Bien, Paula, gracias. Entonces, ahí, por ejemplo, tenés un motivo de por qué el morrón está hoy 800 pesos y la semana pasada salía a 200. Claro. Paula, gracias a Sandra ahí desde el mercado central. Más allá de esta cosa micro, ¿no?, de lo que está pasando con la fruta, la verdura, que el morrón, que el tomate, hay un tema de fondo y los precios de la economía, la inflación del 100% tiene varias explicaciones y son en general las explicaciones macroeconómicas que damos. Pero hay un tema de corto plazo, ¿no? Más allá de lo que ha pasado en los últimos años, el exceso de emisión monetaria, el déficit fiscal financiado con esa emisión, lo que está pasando hoy es que también hay un descontrol de precios relativos, digamos. Hay precios que van a un ritmo y otros precios que están a un ritmo totalmente distinto. Hay precios que están, si se quiere, adelantados, en general la mayoría de los precios de la economía, hay precios que están muy atrasados, el dólar oficial, las tarifas, los salarios, y eso es un inconveniente grande. Pero hay un precio que es clave, que es el tema del dólar. Y con ese dólar atrasado hay pocos dólares en el Banco Central, hay poca disponibilidad de dólares para pagar importaciones. Y si no se pagan importaciones, es algo automático, se estuvo viendo en el verano, empiezan a trasladarse los precios a los dólares libres. Es decir, hay un índice de precio al consumidor importados mayorista, es decir, los precios de los importados vienen creciendo mucho más rápido que el índice de precio al consumidor. Es decir, los que están importando están marcando precios a un dólar de 300 o más. ¿Qué estás viendo, Sebastián, para cerrar con el tema de precios? ¿Ves ahí que, ojo, que va a ser difícil estacionar la inflación en un escalón más abajo si no aparecen los dólares? ¿Hay ahí una conexión directa en el corto plazo? Sí, digamos, Argentina tiene un problema de inflación, de brecha y de falta de dólares. Si no haces un programa económico detrás, toda esta inflación no la vas a poder bajar y esto va a seguir creciendo. La verdad que en el corto plazo, con el programa de dólar soja, vas a tener alguna cantidad de dólares a junio, pero la verdad que, como vos dijiste al principio, la fuerte caída de la expectativa de los dólares de exportación, de casi caída de 18.000 millones de dólares, hace pensar que la economía no va a tener dólares en lo que sigue y que eso va a provocar que cada vez más los importadores tengan que poner su propio capital y su propio riesgo para poder importar o comprar algo y no saber a qué dólar van a pagar, y eso seguramente se va a ir trasladando, filtrando a los precios de la economía, que como mínimo se van a sostener en este nivel si es que logramos evitar alguna disrupción
financiera Se- puede Sebast- llegar a surgir. Sebastián, gracias. Sí, es decir, si es que se evita que lo que estamos hablando, un salto del tipo de cambio o una disparada de la brecha cambiaria, el gobierno puede controlar el tipo de cambio oficial, pero si se le disparan los dólares libres, obviamente se corren también los precios hacia arriba. Sí. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos vamos a hablar mucho del tema político. ¿Vos querías acotar algo respecto a esto, Carlos? No, digo que también otro tema que está mirando muy de cerca el gobierno y que tiene que ver con la inflación es lo que va a pasar con el precio de la carne. Porque vos sabés que la hacienda en pie viene sin subir, no ha subido en los últimos meses y esto es producto de la sequía, que la gente se desprendía de las vacas y entonces eso hizo que haya más oferta de vacas. Que este año la carne jugara a favor en el índice. Absolutamente. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos meses? Sí. Y ahí coinciden todos los analistas. No, perdón, en enero, febrero impactó fuerte la carne. Sí, pero venía de un retraso. A fin del año pasado jugó muy a favor. Maxi. La inflación en el año pasado fue 95%, la carne subió 60% en el año. Mucha diferencia. Pero si vos comparás con la inflación, con la evolución de los precios en general de la economía, ¿qué pasó con la hacienda en pie, con el insumo principal de la carne, que es la vaca viva? Por eso prácticamente no subió. Eso se va a revertir en los próximos meses. Y atención porque la carne, en la fórmula de la inflación, Sí, pesa tiene mucho. mucho pesa. Perdón, en marzo jugó. Marzo jugó. Marzo en el mercado A favor, mayorista digamos, sí. hubo baja del 5%, abril bien estable. Sí, como dice por eso la Carlitos. preocupación en marzo. Si marzo Claro. da 7%, no tiene que ver con la carne. No. Como había sido. Lo que pasa es que como había sido en febrero el 6,6%. En las carnicerías, en marzo, hubo un aumento del 10%. en vez de Pero no 35, producto del aumento hubo de la 10. carne, eso porque te aumentó el alquiler, la luz. Hubo menos aumento que en febrero, Claro. pero hubo algo que se corrió Vamos en, a ver de en cuánto, las pero carnicerías. en principio 10% aproximadamente. Bueno, atención, ya vamos a hablar un poquito del previaje, vamos a hablar también de, Carlos, tenés todo el tema de la pelea política, de las barbaridades que dijo Aníbal Fernández y la reacción que ha generado en la oposición, pero quería consultarle a uno de los encuestadores más demandados que está en el arco político, ¿no? Tanto en la oposición como en el oficialismo, ¿quién gana y quién pierde de esta interna, ¿no? De la interna que están viendo ahí en pantalla, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, con Macri en el medio, Macri jugando fuerte para tratar de instalar mostrémoslo de nuevo, a Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, y Larreta que con el desdoblamiento o las elecciones concurrentes, la idea de que en la ciudad de Buenos Aires se vote sin la boleta presidencial arriba, bueno, pone en un pie de igualdad su acuerdo con el radicalismo y con la coalición cívica para que compita con el candidato del PRO, Martín Lustó. Y esto ha generado un terremoto dentro de Juntos por el Cambio, como ustedes saben, en estos días. Y la pregunta es, bueno, ¿quién gana y quién pierde, no? Porque Macri va a fondo con Jorge Macri, hay que ver si la justicia lo habilita en la ciudad. Y después, si hay un acuerdo político, uno tiende a pensar que Larreta tendría que hacer campaña para el candidato del PRO en la ciudad. Que si es Jorge Macri, bueno, tendrá que hacer Larreta campaña con Jorge Macri, porque es un partido político que está compitiendo en la interna de Juntos por el Cambio. Está Federico Aurelio. Federico, gracias por atendernos, muy amable como siempre. ¿Cómo interpretás este enfrentamiento en el cual Larreta por primera vez se enfrenta públicamente a Macri? ¿Lo está haciendo por una cuestión de legalidad de la ciudad de Buenos Aires, donde dice, lo está haciendo solo por el pacto político que tiene o el acuerdo político que tiene con el radicalismo, la coalición cívica que quiere mantener a nivel nacional por su candidatura presidencial? ¿O también lo está haciendo porque está viendo algo en las encuestas que le permiten diferenciarse de Macri y tratar de mostrar autoridad, de que no es un títere del líder del PRO? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bueno, creo que el relato que hiciste de posibles factores pueden ser todos una multiplicidad de factores que están incidiendo no solamente en esta decisión, sino en todas las que estamos viendo de la discusión de los distintos dirigentes de Cambiemos por el tema de la ciudad y por otros temas que venimos observando en todos los últimos tiempos. A priori, indudablemente la decisión de que, primero que
está establecido así, ¿no? En la normativa electoral de la Ciudad de Buenos Aires, si bien en el 2019 se había hecho una excepción y se había hecho dos excepciones. Uno, que se votara el mismo día presidente y jefe de gobierno, y en segundo lugar que se votara dentro de la misma boleta. En esta ocasión se hizo la excepción de que se votara el mismo día, pero se mantuvo lo que estaba determinado electoralmente de que se votaran los cargos por separado. Eso le da obviamente mayor autonomía a los candidatos que no sean del PRO, ¿no? Teniendo en cuenta los posicionamientos que tienen los candidatos a presidentes del PRO a nivel nacional. Es decir, en este caso el beneficiado fue claramente Martín Lustó, que si él hubiera ido en la boleta de la UCR presidencial iba a verse debilitado respecto a los candidatos del PRO que fueran en las de Bullrich y Larreta, y habrá que ver si Vidal finalmente es o no candidata. Ahora, seguramente esto es un juego de cartas, Maxi, en el cual están negociando muchas cuestiones, faltan definir algunos apoyos, si el de Macri va a ser público o no, si va a ser neutral, públicamente, privadamente están jugando, cada uno con su juego, muchos juegan en dos bandos, privadamente, pero en ese juego de cartas, seguramente a medida que nos vamos acercando al día de la elección, van a ir tomándose definiciones. Entonces, si de repente... Pero lo que te pregunto, Federico, lo que te pregunto directamente es, muchos dicen, Larreta se equivocó, está en una interna enfrentando al líder del espacio y a Bullrich, que está bárbara en las encuestas y demás, y otros dicen, no se equivocó nada Larreta. Bullrich está perdiendo votos a manos de Milei, y Macri en el Gran Buenos Aires está con una imagen negativa enorme. Y Larreta es el político que mejor mide de la oposición en el Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Porque todos ven a la ciudad de Buenos Aires como una aspiracional. Ven el tema de la salud, los servicios y demás, la policía de la ciudad, el metrobús y demás como algo que muchos distritos del conurbano quisieran de alguna manera tener. ¿Es así? ¿Cuál es la visión, digamos? Larreta está haciendo una jugada en la cual dice, a mí me conviene también mostrar autoridad frente a Macri y creo que le puedo ganar efectivamente en esta línea una interna a Patricia Bullrich, o se equivoca, está enfrentando en una interna al líder del partido y a la dirigente política con mejor imagen dentro de ese partido. No, seguro que todo está pensado, Maxi, no es que ha surgido una discusión que él no esperaba, es decir, él esperaba esta discusión y es lógico pensar que un candidato a presidente tenga que tener una autonomía política, no puede ser un dependiente de un líder de un espacio, porque justo acabamos de venir de una mala experiencia como sucedió con Alberto Fernández y Cristina, con lo cual es lógico que él actúe de esta manera, de mostrarse como alguien, como un dirigente que ya no tiene, como antes, que era el jefe de gabinete de Mauricio Macri, ahora no tiene ninguna dependencia en sus decisiones políticas sobre Mauricio Macri. Por supuesto, en un marco donde tendrán que mostrar que existe un diálogo, porque digo, el problema acá no es si Larreta se equivocó o Bullrich es la que se equivocó o es Macri, sino, ojo, no vaya a ser que de tantas diferencias entre ellos, la mayor parte de la gente que está desconectada de casi todo entienda que son todo una murga que se están peleando y se vean perjudicados todos. Entonces, ese es el peor escenario para el espacio en su conjunto. En lo que respecta a lo que vos mencionabas, es cierto que en el Gran Buenos Aires Macri está muy deteriorado, que ven como un modelo de gestión la ciudad de Buenos Aires y que con ese sustento Larreta puede estar tomando un conjunto de decisiones, y por supuesto que todas las decisiones y casi todas las cuestiones que escuchemos en estos últimos tiempos y que vamos a escuchar tanto de Bullrich como de Larreta son en beneficio del posicionamiento que quieren tener cada uno de ellos frente a la primaria. Vos fijate que cada vez que hay un problema en la ciudad nos encontramos con un comentario de Bullrich, ¿no? No sé, la otra vez de que consideró que la policía tenía que haber hecho no sé qué. Es decir, que cada vez que sucede algo, siempre hay una opinión de estos dos precandidatos del espacio que intentan posicionarse a partir de los distintos hechos que van sucediendo. Lo que sí es importante a tener en cuenta, Maxi, que casi todas estas cuestiones
son absolutamente externas a la importancia que le da la gente. Es decir, la gente está cada vez más desconectada y no están ni tomando conocimiento de todo esto que está pasando, con lo cual no son demasiado fructíferas todas estas discusiones a los fines de posicionarse en la sociedad. La otra pregunta que te hago es esta estrategia de Macri que se muestra muy cercanos a los ideales de Javier Milei. ¿Es una estrategia inteligente? La Reta no, la Reta está mostrándose distinto y de hecho Milei lo considera su enemigo, digamos. Habla del gusano de la Reta, es el comunista, el socialista, es su enemigo. Considera, no sé, por lo menos en las declaraciones públicas, Milei considera que la Reta es más perverso que Cristina o que Massa o que los dirigentes del Frente de Todos, por lo menos en sus dichos. Es muy duro Milei con la Reta. La pregunta que te hago es, ¿esto de Macri es una estrategia inteligente o corre el riesgo de que el votante de Macri y el votante de Patricia Bullrich termine en Milei? Porque me dicen que Milei está muy bien en las encuestas, en las provincias donde está bien Juntos por el Cambio. Y está creciendo a instancias de Juntos por el Cambio, en el interior del país, en el interior productivo. Y en cambio, Milei no está tan fuerte, si bien tiene también un arrastre, pero no está tan fuerte en el conurbano, que es el espacio más del peronismo y del Frente de Todos. Con lo cual muchos empiezan a especular, bueno, Milei se está llevando votos claves de un sector de Juntos por el Cambio y es el sector de Patricia Bullrich. No es que Patricia Bullrich se está fortaleciendo, sino que en última instancia pueden terminar votándolo a Milei. ¿Es lógica esa interpretación o no es así? Milei, eso sí. Es claramente así, Maxi, pero no es de ahora, es de siempre. Es decir, siempre cuando uno evalúa el voto 2019 del que hoy dice que va a votar a Milei, hay casi 2-1 de Cambiemos respecto al peronismo en el voto 2019. Después tiene otra tercera pata, el voto de Milei actual, que es los que votaron otros espacios. Pero dentro de los que votaron al peronismo y a Cambiemos del 2019, es decir, a Alberto Fernández y a Macri, claramente hay más votantes de Macri que de Fernández. Y de hecho hay una clara mayor similitud en el electorado, porque cuando vos le preguntás en un balotaje del votante de Milei entre Cambiemos y un candidato peronista, también van claramente más hacia un candidato de Cambiemos. En síntesis, es un serio riesgo el que está corriendo Cambiemos, o por lo menos una parte de Cambiemos, de presentarse con una similitud con Milei, porque eso está haciendo que parte del electorado diga, bueno, pero entonces si son tan parecidos, puedo perfectamente elegir uno u otro, con una diferencia, que en el marco del mal humor que hay hoy, que lleva a el mal humor con la dirigencia y por lo tanto es la oportunidad de crecimiento que tiene Milei. Si encima de todo se ve alimentado por las diferencias que tienen los candidatos de Cambiemos, puede haber parte del electorado que diga, a ver, pará, esto de Cambiemos se están peleando todo el tiempo, eso es parte de lo que yo ya no quiero más, prefiero, si encima de todo me dicen que son parecidos en la forma de pensar a este candidato que es de un nuevo espacio, que no tiene estas discusiones de la dirigencia, se pueden ver beneficiados. De hecho, como hemos compartido en las últimas charlas, Maxi, hoy el posicionamiento de Milei es una realidad. Es decir, que si bien en la primaria puede ser el tercer espacio político, a pesar de que no está de todo definido porque no para de crecer, en la primera vuelta, producto de estas diferencias que tienen los candidatos de Cambiemos, cae Cambiemos entre la primaria y la primera vuelta, sube Milei y prácticamente hay un triple empate entre los tres espacios. Es decir, Milei hoy tiene la misma probabilidad de clasificar al balotaje que el peronismo o que Cambiemos. Ojo con este tema, porque algunos dicen, bueno, sobre todo la estrategia de Bullrich y de Macri, porque la Reta siempre fue por el medio, fue la idea de yo en el balotaje ganan los candidatos moderados. Siempre fue en esa construcción, no sé, si muestra distinto se desperfila totalmente. Pero pese a lo que dicen mucho, bueno, Bullrich lo va a pasar por arriba a la Reta en la interna, otros dicen, ojo que Bullrich está sufriendo un riesgo que es seguir perdiendo a costa de Milei. Y después quedarse sin fuerza para la interna política dentro de Cambiemos.
Ojo con ese tema, porque si vos estás siempre coqueteando y el votante puede decir, ¿y para qué voy a votarla a Bullrich dentro de Juntos por el Cambio, que están discutiendo con los socialistas, los comunistas, con la coalición cívica, con el radicalismo, con una bolsa de gatos, y tengo la opción pura de Milei? ¿No? La lógica del que está muy enojado con el gobierno y que tiene una idea de que hay que hacer, dinamitar todo. Macri el otro día dijo que él no cree que haya que dinamitar todo, que haya que romper todo, que él cree que hay que semidinamitar todo. Es decir, prácticamente haciéndole un guiño también al planteo de Milei. Meto el otro tema del Frente de Todos. Sí, bueno, justamente por ahí quería ir, Maxi. ¿Cómo vislumbrás las precandidaturas del Frente de Todos? Porque algunos dicen, Sergio Massa, que dice no vaya a ser candidato, pero bueno, podría ser el candidato de Cristina, pero Cristina coronándole con todos los legisladores abajo. Hoy salen los referentes de Massa diciendo, no, si Sergio va a ser candidato, queremos jugar. Por otro lado tenés a Scioli instalado. ¿Cómo vislumbrás la oferta electoral dentro del Frente de Todos hoy, faltando tan poquito para las PASO? Espera, tenemos ahí una placa, digamos, de lo que están ahí planteados, ¿no? Esto es lo que aparece en el Frente de Todos. Alberto Fernández con Scioli, está Massa, está Guado de Pedro y está Kicillof, que efectivamente quiere ir a reelegir en la provincia de Buenos Aires y tiene altas chances si hay un candidato opositor con Milei, porque no hay balotaje en la provincia de Buenos Aires. Entonces el peronismo tiene muy altas chances de reelegir en la provincia de Buenos Aires y muy altas chances de perder a nivel nacional. ¿Es así más o menos el planteo, Aurelio? Mirá, para darle un cierre al tema Cambiemos que vos mencionabas y ahora pasamos al FDT. Es muy cierto lo que vos mencionás, Maxi, es decir, faltan las definiciones de un conjunto de factores que van a definir esa primaria. El que crea que esa primaria de Cambiemos está definida se está equivocando. Faltan 4 meses de muchas definiciones, las diferencias electorales no son importantes y por lo tanto se equivoca el que considere que hay uno de los dos que ya ganó. Tema Cambiemos. Tema Frente de Todos, esa placa que ustedes mostraron es bastante lógica, ¿no? Es decir, por un lado, yo lo que vislumbro hasta ahora, ¿no? Que puede haber un candidato cercano o propuesto por Alberto Fernández y lo que representa Alberto Fernández, como podría ser perfectamente Scioli, y podría haber un candidato más cercano a Cristina Fernández Kirchner, como es Guado. En el caso de Massa no tengo clara la definición de su candidatura y creo que si se definiera su candidatura como él está balanceando entre Cristina y Fernández, porque no deja de ser el ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, quizá la configuración de la primaria es distinta y quizá hasta puede llegar a ser candidato único del espacio. Pero si Massa no jugara, sería lógico pensar que puede llegar a haber un candidato más cercano a Cristina, como puede ser perfectamente Guado de Pedro, que ya viene dando muchas señales de su potencial candidatura, y por el lado de Alberto Fernández, la de Scioli, que también se ha mostrado predispuesto a ser candidato, inclusive contra el candidato de Cristina. Lo que hoy aparece en la tapa de los diarios, digamos, el Frente Renovador reclamando un candidato propio y las listas y demás, es el típico juego dentro del armado político en el cual se envía el mensaje de que hay un espacio que quiere que Sergio Massa sea candidato presidencial y que vamos a ver si Cristina acuerda eso para que sea el candidato presidencial junto con Cristina, y en todo caso se discutirá después los lugares en la lista. No, pero esa es la discusión, Maxi. Perdóname. La discusión es quién acompaña abajo. Todos saben que las chances son pocas. Dentro del mismo círculo de Massa te dicen no hay muchas chances. Pero bueno, Sergio puede ir a una... ¿Muchas chances de qué? De ganar la elección. Massa puede ir de... Déjame terminar el razonamiento. Massa puede ser candidato. Puede ser el candidato bendecido por el kirchnerismo. Pero eso implica que vaya a jugar para salir decoroso de la elección y que le pongan abajo a todos los legisladores. Esa es la discusión.
Es la discusión de quién arma las listas. La gran Cristina que pone el candidato y después te corona todo, es lo que no quieren en el entorno de Massa. Bueno. Ya hemos explicado que un candidato presidencial no es un candidato presidencial solamente, que la definición de un candidato presidencial implica la definición de lugares en las listas detrás. Que también hemos dicho que la chance que tiene Scioli de acordar en algún momento con Cristina es que no pide nada. Es decir, que no tiene ningún lugar para ocupar en las listas, es él solo. Pero no es el caso, obviamente, del kirchnerismo y no es el caso de Sergio Massa. Correcto. Entonces, lo que se está discutiendo acá es efectivamente el candidato presidencial del Frente de Todos junto con la conformación de las listas. No hay un candidato presidencial, salvo Scioli, ni siquiera Alberto Fernández, salvo Scioli. Que entregue todo. No lo pongo en esos términos, bueno, pero que solamente es la candidatura presidencial. Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero mostrar es que el mensaje que aparece hoy en los diarios es una discusión donde está claro que en la candidatura presidencial están todos en carrera. Está en carrera Guado de Pedro, está en carrera Sergio Massa, está en carrera, vamos a ver hasta cuándo, el presidente eventualmente con Scioli. ¿Es así, Federico? Sí, y aparte hay que tener en cuenta lo siguiente. Presumiendo que Cristina no va a ser candidata, porque si Cristina fuera candidata no existiría más la primaria del Frente de Todos porque ella la gana. Ahora, si ella no es candidata, una primaria que tiene hoy un volumen de alrededor de 30%, significa que, y hay dos candidatos, con el 15% ya tenés un ganador. Entonces no es que hoy necesitas un candidato de 25 puntos para ganar la primaria del peronismo. Estás hablando de que con el 15% ya lo ganás. Entonces, por eso hay varios que se animan. Entonces uno dice, pero Alberto Fernández, con el desgaste que tiene, bueno, Alberto Fernández hoy tiene 9, 10 puntos de intención de voto. Es decir, que está a 5 puntos. Sí, pero Alberto Fernández es el único que no tiene ni por asomo, y por eso acá dijo Javier Calvo el otro día que se va a bajar, que está preparando su resignación a la candidatura. Es el único que no tiene bajo ningún punto de vista el apoyo de Cristina y no lo va a tener de ninguna manera. No solamente lo va a tener y aparte, Maxi, entendemos que independientemente de las condiciones por las cuales un candidato pueda ser competitivo de la primaria, no se tome la decisión solamente por la primaria, sino que piensen en los procesos políticos posteriores, porque después vos podés ganar una primaria pero después tener asegurada la derrota en el balotaje contra cualquiera. Entonces, me imagino que de la misma manera que creo que Cambiemos, a pesar de sus diferencias, van a llegar a acuerdos que eviten la ruptura, en el caso del peronismo también van a pensar en la estrategia electoral, en el marco de la dificultad que hoy tiene el peronismo en su posicionamiento, producto del mal humor que hay de la gente con la gestión actual, que van a pensar la estrategia electoral que sea más conveniente, no solamente pensando en la primaria, sino pensando en los 3 procesos electorales que tenemos una alta probabilidad que se den, porque hoy no se visualiza que ningún espacio tenga las diferencias suficientes como para ganar en primera vuelta. Entonces, es altamente probable que lleguemos a un balotaje. Te hago una última pregunta respecto a cuál va a ser la estrategia, en todo caso, en este contexto del oficialismo, porque la verdad que ha habido declaraciones muy, muy fuertes, que han hecho mucho ruido. La verdad, yo creo que totalmente irresponsables por parte del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Pero contá, Candelaria, si la estrategia, en todo caso, va a ser... ¿Esta es una estrategia electoral o es un exabrupto de Aníbal Fernández? Es decir, la estrategia es la estrategia del miedo, ¿no? De, ojo que si gana la oposición en diciembre, en la Argentina va a haber caos. En los últimos minutos, Maxi, además de las tremendas cosas que vaticinó Aníbal Fernández cuando dijo las calles van a estar regadas de sangre y de muertos y la oposición... Veamos textualmente, esto dijo Aníbal Fernández. Exacto, las calles van a estar regadas de sangre y de muertos si la oposición gana. Este fue uno de los vaticinios de Aníbal Fernández ayer en una entrevista que dio a un medio hablando de lo que podía pasar si la oposición triunfa y de nuevo el miedo apareciendo. Y yo le quería preguntar a Federico si a él no le recuerda esa frase que le atribuyen a Bonaparte que decía, mientras tus enemigos se estén equivocando no hagas nada. Daría la impresión que en el Frente de Todos nunca la escucharon, porque Aníbal Fernández vuelve a poner al Frente de Todos en el ojo de la tormenta cuando todas las miradas estaban puestas en Juntos por el Cambio. Esto es lo que hizo Gabriela Cerruti después de que
Aníbal Fernández hizo esta declaración, hizo su conferencia de prensa de todos los jueves ayer y aclaró esto en nombre de Alberto Fernández. Yo no hubiera dicho lo que dijo el ministro Fernández de la misma manera, tengo otra manera de expresarme, pero quien dijo que había que dinamitar todo cuando llegaran a la presidencia fue el expresidente Mauricio Macri. Quien dijo que se tienen que morir los que se tengan que morir, tanto durante la pandemia como ahora, cuando acaba de decir que las patologías congénitas no tienen que ser cubiertas por el Estado porque si los bebés que se tengan que morir se pueden morir, siendo que las cardiopatías congénitas son la tercera causa de mortalidad infantil, fue el candidato a presidente Javier Milei. Entonces, los que están anunciando un país que vuele por los aires, los que están anunciando un país donde se mueran los que tengan que morir porque se van a salvar solamente aquellos que tengan recursos privados para llevar su vida adelante, son tanto Mauricio Macri como Javier Milei, que son parte de un país que no queremos. Así que quienes anuncian tempestades, quienes anuncian dinamitar el país, son ellos y no me parece que están haciendo demasiado escándalo por una frase, porque como siempre no se opina sobre lo que dice algún sector, sino solamente sobre lo que dice algún funcionario de gobierno. Hoy Aníbal Fernández no es que dio marcha atrás con su frase. No, para nada, al contrario, salió a decir nuevamente que a él le parecía que era muy peligrosa la posibilidad de que efectivamente la oposición sea gobierno a partir de las elecciones de octubre o del balotaje, y que él cree que realmente no se desdijo de nada, reafirmó todos sus dichos y dijo que le parece muy peligroso lo que puede pasar en términos sociales si la oposición es gobierno. Y ha habido repercusiones en la oposición. Sí, claro. Además, por supuesto, los primeros que salieron a reprocharlo fueron los dirigentes de Juntos con el Cambio. Horacio Rodríguez Larreta fue duro y contundente. Dijo, ni sangre ni muertos, están los que encienden el fuego y estamos los que lo apagamos. Violentos nunca más. Patricia Bullrich le contestó, te diría más de manera coloquial, le dijo, las calles ya están regadas de sangre y de muerte si usted no se enteró. Y también le dijo, en nuestro gobierno tuvimos el índice de homicidios más bajos desde que se mide, ministro Fernández. Háganse cargo. Y Milei salió a decir, ahí están los que dicen que nosotros generamos violencia. Nos advierten que no aceptarán una derrota. Están aferrados a los cargos y a sus privilegios de casta, siempre en línea con el discurso que viene teniendo Javier Milei con el tema de la casta y de tratar de aparecer como que él no es un político. Estas fueron las principales repercusiones. Pero además de los dichos que ratificó Aníbal Fernández esta mañana cuando llegaba a su oficina, hace un ratito el ministro Agustín Rossi, el jefe de gabinete, dijo que a él también le parece muy preocupante la posibilidad de que la oposición triunfe y afirmó, o sea, respaldó los dichos de Aníbal Fernández. La verdad es como que ahora ya apareciera como una estrategia de todo el gabinete la de salir a hacer este fuego cruzado, ¿no? Como una especie de estrategia del miedo. De hecho, Agustín Rossi, o de la amenaza. Antes de Aníbal Fernández, en un reportaje que dio la semana pasada, dijo, agarrate Catalina, lo que puede pasar en la calle si gana la oposición, en línea con lo de Aníbal, antes que Aníbal. Federico Aurelio, ¿cómo se interpreta? ¿Esto puede ser una estrategia? A ver, yo hago una aclaración. Me parece que si es una estrategia electoral, es una irresponsabilidad absoluta, teniendo en cuenta que es un gobierno que está viendo cómo llega a diciembre y que requiere también de la responsabilidad de la oposición para llegar ordenadamente a diciembre, no solamente en términos económicos, sino también en términos sociales, en términos institucionales y demás. Es un gobierno que reconoció que estaba al borde del helicóptero, lo han dicho sus propios, o que estaba al borde de la hiperinflación, lo ha dicho el propio ministro de Economía. Entonces, estamos en una situación muy delicada para que Aníbal Fernández diga estas cosas. Ahora, ¿puede ser que esto no sea un exabrupto, una animalada, como se suelen decir los exabruptos de Aníbal Fernández, sino que sea una estrategia electoral? Yo considero que debe ser una estrategia electoral. De hecho, ustedes acaban de ver, el ministro de Seguridad, mencionaron el jefe de gabinete y la portavoz del presidente en la misma línea, con lo cual está dentro de una estrategia electoral. Entonces el siguiente debate es lo que vos decías, pero es un exabrupto. Bueno, pero gracias a que fue a través de un exabrupto se está debatiendo. Por ahí se lo hubiera dicho educadamente y de una manera muy light, no hubiera tenido una repercusión. Él lo dice así, de la manera que dice Aníbal Fernández las cosas, y tiene una repercusión que lo pone en el debate. Quizá es prematuro, porque la verdad que no estamos, con todos los problemas que tiene la Argentina, no estamos como para anticipar la campaña electoral. Quizá hubiera sido más conveniente
desarrollarlo durante la campaña electoral y de otra manera, pero sin duda que debe ser parte de la cuestión de la diferenciación que va a plantear el oficialismo con la oposición. Ahora, sobre todo teniendo en cuenta que la oposición, hasta ahora públicamente, los candidatos de la oposición, ya sea Milei, ya sea Bullrich y demás, están planteando cómo van a cortar los programas sociales. Entonces, con esa excusa, seguramente el oficialismo, que no plantea ese mismo objetivo de gobierno, va a querer instalar de que todo eso puede generar problemáticas sociales. Ahora, Federico, yo te pregunto esto porque el gobierno está cortando los programas sociales. Está en el programa del acuerdo con el fondo, donde puso que en la última revisión habían cortado 97.000 planes sociales, porque no daban las auditorías, no había registro y demás. Le han prometido que en los próximos trimestres va a haber otro tanto, ¿no? Hay 400.000 que tienen que ir a empleo. Digamos, estamos en un proceso en el cual estamos con un acuerdo con el fondo, en el cual se tiene que recortar distinto tipo de gastos, y esa es la discusión, para que no estalle la economía. Entonces, este gobierno necesita colaborativamente que la oposición no diga barbaridades como dijo respecto a la deuda en pesos u otro tipo de cuestiones referidas a la situación económica. Necesita colaboración. Como necesitó que le apoyen para aprobar el acuerdo con el fondo, necesita colaboración en los próximos meses. La pregunta es si va a instalar el gobierno en medio de la campaña electoral y si eso puede tener algún rédito en la sociedad, la estrategia del miedo, digamos. Bueno, en diciembre estalla todo, porque si esa es la estrategia, bueno, la gente se anticipa. Si en diciembre estalla todo, le puede venir como un boomerang al propio gobierno. Es una estrategia complicada que yo considero que se tiene que estudiar en su debido momento. Hoy considero que no es el momento más adecuado, porque, entre otras cosas, tiene ese dilema que vos planteabas recién. Está el Fondo Monetario exigiendo reducir los planes y los subsidios, y el gobierno que quiere no implementarlo porque a la gente que está muy ajustada no puede tener nuevos ajustes. Los 87.000 planes que se bajaron fueron por irregularidades, por lo cual eso no debiera poder ser cuestionado, porque todo el mundo va a estar de acuerdo que si no corresponde, no corresponde. El tema es si en algún momento se va a atrever a cortar planes de los que sí corresponden. Ese es el gran debate. Yo tengo dudas de que este gobierno lo haga. De hecho, en esta semana anunció un aumento de la tarjeta alimentar, con lo cual... Sí, porque venía muy atrasada, sí. Que venían muy atrasadas, y también un aumento de tarifas en acorde a la exigencia del FMI. Con lo cual, en lo que va a ser el primer gran desafío del próximo gobierno, que se le anticipa a este gobierno, porque el FMI está presionando a este gobierno, no al que va a venir, de que reduzca los subsidios y reduzca los planes sociales, habrá que ver cómo lo administra. Obviamente que las cosas fáciles como las irregularidades las van a mostrar para intentar apaciguar las ansiedades, pero no creo que puedan llevar a cabo el ajuste que pretende el FMI en el 2023 con la situación económica que tiene la gente. Federico Aurelio, gracias, como siempre, muy amable. Ahí estaba Federico Aurelio, que es uno de los consultores que primero vio el tema de Milei, el crecimiento de Milei y también la estrategia del oficialismo, digamos, ¿no? Que después empezaron a decir muchos, estamos rezando para que crezca Milei desde el oficialismo. Bueno, es uno de los que analizó y llegaron esos informes a la Casa Rosada de la conveniencia para el oficialismo de que creciera Milei para menguar las chances de Juntos por el Cambio y generar un escenario de mayor paridad, si no el gobierno estaría yendo a derrota en primera vuelta y obviamente eso generaría un desbande en el propio peronismo. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado cambiario? Un mercado que está estable, por lo menos en el dólar blue, 400 pesos, igual que ayer, y algo repuntan, algo significa entre 3 y 4 pesos para arriba. El dólar contado con liqui, 406, y el dólar bolsa, 395 pesos. Vamos a la tanda, ya volvemos. Bueno, atención porque se anuncia una nueva versión del previaje. A partir del martes queda abierta la posibilidad de inscribirse en este previaje, que es el previaje 4, que viene bien disminuido, más disminuido que las primeras dos versiones.
más incluso que la tercera, sigue siendo importante para los operadores turísticos, pero claro, al haber una inflación del 100%, pero mantenerse el reintegro de 70.000 pesos, que sigue siendo el mismo e incluso por debajo que la primera versión de hace un año y medio, bueno, eso implica que se achica el subsidio estatal para viajar. Incluirá viajes del 24 de mayo al 30 de junio. Esto implica que los fines de semana largos que hay en el medio, del 25 al 28 de mayo, del 17 al 20 de junio, van a estar incluidos. Obviamente se van a poder comprar paquetes turísticos, viajes en avión o vía terrestre. La posibilidad de comprar estos servicios van a estar entre el 19 y el 25 de abril, por eso decía que desde el martes ya queda inaugurada, y el reintegro en nivel de porcentaje sigue siendo el mismo, 50%, 70% para jubilados, pero el tope también sigue siendo el mismo, 70.000 pesos. Entonces, esto hace, Maxi, que en el previaje 1 y 2 se beneficiaron 5 millones de personas, en el 3 1 millón de personas, y probablemente en este, como el tope sigue siendo el mismo, sea inferior y aparte se mantiene esto de la temporada baja. Está Julián Gurfilca, el que es el director de Turismo City. Julián, gracias por atendernos, muy amable. Buenas, ¿cómo andan? Bien, bueno, ¿cómo están evaluando este previaje? ¿Cómo viene el turismo interno? ¿Sigue fuerte o ha decaído el turismo interno de fin de semana? Mirá, con respecto al tema previaje, contento de que ya de una vez por todas sale y la gente no sigue postergando esa compra que ya te digo, hace más de 3 meses que veníamos recibiendo respuestas de posibles compradores que, bueno, voy a esperar una semana que sale, que no sale. Porque lo habían anunciado pero no se instrumentaba. Y claro, exacto, se tenían todas las compras. Exactamente, esa incertidumbre estaba matando muchas compras, así que bueno, por suerte ya sale y bueno, el turismo nacional viene bien, o sea, obviamente desde el 2020 sigue siendo más alto que el turismo internacional, pero ese se está equilibrando, ya está volviendo a ser más parejo lo que es venta internacional contra internacional. Es decir, vuelve a haber venta de argentinos que viajan al exterior con este dólar de 4.30 también. Sí. O 4.40, sí. 4.40 el dólar turista, ¿no? En la balanza, por lo menos en nuestra empresa, ya estamos... Ya empiezan a comprarse paquetes. Mitad y mitad, lo que por ahí hace 2 años era 80% nacional, hoy ya es 50 y 50. Y ya se empieza a ver también... destinos exóticos, destinos lejos, no sé, de repente este año explotó la venta a Japón, que los últimos 2, 3 años vendíamos muy poco Japón, o Australia, o Tailandia, volvieron los destinos más así, más claro, exóticos. ¿Eso es un sector de poder adquisitivo más alto? O gente joven también, ¿no? Hoy en día hay gente que está trabajando, que tiene buenos ingresos, qué sé yo, en el sector de economía de conocimiento, lo que sea, que son solteros y que contratan viaje, ¿no? La gente más joven apenas tiene unos mangos, se los gasta. Lo vemos mucho también en los posteos de TikTok o de Instagram y demás. ¿Y qué está pasando con el turismo receptivo, con los extranjeros que vienen? Uno ve extranjeros por todos lados, escucha, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, alemán, no solamente brasileño, inglés, sino también alemán, rusos, bueno, obviamente. ¿Qué está pasando con el turismo receptivo? Bueno, hay un boom, claramente, lo vemos todos. Lo que vemos también es que se alarga la estadía. Antes quizás venían 2, 3 días, pasaban por Buenos Aires y después iban para otro lugar de Argentina. Hoy se ve, debe estar el dato exacto del Ministerio de Migraciones, debe estar el dato exacto de si la estadía aumentó, pero por lo menos en noches de hotel o noches de alquiler temporario lo vemos. Que la gente viene a pasar más días, eso es buenísimo para cualquier destino turístico que recibe gente, porque obviamente son más días de gente, de turistas gastando dinero en el destino, así que eso es lo principal que vemos. Y también se ve mucho más el tema de los nómadas digitales que vienen 3 meses, 6 meses, 8 meses. Claro, y la última que te hago es, ya está instrumentado, ¿no? Porque lo vemos en las estadísticas del Banco Central, que el ingreso de dólares por tarjeta de crédito
de extranjeros que vienen a la Argentina, que eran 40 millones, 30 millones de dólares mensuales. Creo que el último mes fue como 150 millones de dólares. Es decir, hubo un salto importante, pero ya el turista que viene no está usando solo el dólar efectivo, sino también está usando tarjeta. Sí, todavía hay un problemita que ni bien usan la tarjeta, les llega en el resumen, en su cuenta bancaria del exterior, les llega como si fuera el dólar oficial, entonces muchos se asustan, pero después tarda un par de semanas, creo que es cuando termina el mes, que les llega como la liquidación verdadera a este tipo de cambio, que si no me equivoco es dólar MEP. Entonces muchos quizás ahí ven la primer gasto de dólar oficial, se asustan, terminan gastando en efectivo, hay que explicarles, pero sí, ya efectivamente ya funciona. Una sola consulta, Julián, el tema precios del previaje, porque ahí el Ministerio de Turismo puso precio de referencia. ¿Aumentos de cuánto tienen los paquetes turísticos? A ver, se habló de que un compromiso de mantener precios de hoteles, de los precios de marzo, pero sinceramente en turismo el precio es muy variable, o sea, una noche de hotel puede tener 1000 precios distintos según en qué... Puede tener 365 precios distintos según el día del año. Entonces no es que hay algo fijado de precios que uno tiene que mantener, pero sí, se supone que la idea es que todas las agencias y los hoteles mantengan los precios que tenían y que no hagan la viveza de subir el precio para luego que el descuento previaje equipara el precio anterior. Si no me equivoco, eso va a estar controlado para que no pase. Julián, gracias, muy amable. Ahí estaba el director de Turismo City, Julián Wulfsmichelt, muy interesante con el tema previaje. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adrián, ¿qué tal? Bueno, muchas novedades con sí. El tema Massa en Estados Unidos, la asamblea de primavera del FMI sí. del Banco Mundial. Sí, exactamente. Una asamblea de primavera, ¿no?, donde participan todos los ministros de Economía del G20, del cual Argentina forma parte, pero bueno, donde Massa está poniendo el acento, el ministro Massa, en tratar de conseguir dinero como pueda. Hablaba ayer de rascar el plato, ¿no?, de buscar, de tratar de ver de dónde se puede sacar para poder cumplir con la meta de 3.000 millones de dólares que necesita Argentina en esta revisión que está en curso, ¿no?, por la que se va a reunir hoy con Gita Gopinath, la número 2 del fondo, la subgerente del Fondo Monetario Internacional. Bueno, hay buenas noticias al respecto. Hace instantes acaba de acordar con el Banco Mundial un nuevo préstamo por 300 millones de dólares que van directamente al plan educativo Progresar de la Argentina. Vos me dirás, bueno, esos 300 millones ya tienen destino, van directamente al plan Progresar. Bueno, sí, pero van a engrosar primero las reservas del Banco Central, tan necesitadas de dólares, donde además ayer ya se lograron recaudar, o por lo menos para financiar, 1.100 millones de dólares, entre otro crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y otro del Fondo Saudí de Inversiones, que van para inversiones de todo tipo en la Argentina, principalmente para la gente que más lo necesita en el ámbito médico y científico. Pero, como también te decía, esos fondos pasan primero por las reservas y computan como parte de lo que se necesita para lo que exige el Fondo Monetario Internacional en reservas. Adrián, gracias. Ahí contando un poco, claro, Massa, como el FMI no desembolsa más de lo que está previsto para este año, está buscando de todos los organismos internacionales, como contaba Adrián, acaba de anunciar el Banco Mundial, anunció el BID, anunció un fondo saudí en inversiones reales por 500 millones de dólares, está buscando distintas fuentes de financiamiento para contrarrestar el impacto de la sequía y el faltante de dólares. Quiero dejar... sí. No, te quiero agregar información exclusiva. Está armando también el ministro de Economía, Sergio Massa, una misión a China. En un primer momento está invitando empresarios. Iba a ser entre el 3 y el 6 de mayo. Después, por problemas de agenda, se va a posponer. Pero va a ser en mayo, seguramente, una visita del ministro de Economía con un grupo importante de empresarios
a China. Esto todavía no salió en ningún lado. Atención, entonces Massa en Washington ahora, pero en los primeros días de mayo viaja también a China. Hay elecciones este domingo y 2 elecciones muy importantes. Toda la política está viendo lo que va a pasar en Neuquén y en Río Negro. Y sobre todo en Neuquén. Empecemos por Neuquén, ¿no? Porque ahí están todos a nivel nacional jugando muy fuerte por la elección de Neuquén. Exacto, Maxi, va a ser primera elección, primer test fuerte de las elecciones, porque son elecciones generales. En estas 2 provincias no hay paso. Vamos a contar puntualmente primero lo de Neuquén, que es donde se va a votar con boleta electrónica. Muy importante. Hay unos cuantos candidatos, pero es una provincia donde hay una particularidad muy importante. El Movimiento Popular Neuquino es un partido provincial que hace muchísimos años que controla el poder en esa provincia. De hecho, en esta oportunidad, como el gobernador actual, Omar Gutiérrez, no puede ser reelecto, el candidato por el Movimiento Popular Neuquino es Marcos Kopman, que es el vicegobernador actual y en principio, según las encuestas, tiene muchas chances. Pero hay alguien que le está pisando los talones, que es Rolando Figueroa, que es un candidato que era del Movimiento Popular Neuquino, se fue, armó su propio partido y cuenta con el aval de Mauricio Macri. ¿Qué es lo curioso de todo esto? Bueno, que hay un candidato de Juntos por el Cambio además. Es decir, en esta provincia Mauricio Macri apoya a 2 candidatos. Apoya a Rolando Figueroa del Partido Comunidad, ex Movimiento Popular Neuquino, y apoya también a Pablo Servi, que es candidato más vinculado al radicalismo, y a Lilita Carrió, que es diputado nacional actualmente y es el candidato de Juntos por el Cambio. Es decir, 2 apoyados por Macri y el que lleva la cabeza en el Movimiento Popular Neuquino. Hay también un candidato de Milei y un candidato del Frente de Todos, los 2 muy rezagados. Sí, ojo con Rolando Figueroa porque ha hecho una alianza amplia en sectores del peronismo, sectores del kirchnerismo, de Juntos por el Cambio. Que lo ven muy cerca en las encuestas de lo que puede pasar con el candidato. Está desafiando al Movimiento Popular Neuquino que gobierna desde el regreso de la democracia. Exacto. Obviamente Neuquén, que es una provincia donde está Vaca Muerta y por eso están todos viendo con mucha atención qué sucede este domingo en la provincia de Neuquén. Y en Río Negro, ahí nomás pegadito, en principio de los 9 candidatos que hay, el que tiene aparentemente más chances es Alberto Beretilnec, que ya fue gobernador, que en este caso le dijo a Arabela Carreras, no te presentes de nuevo, me voy a presentar yo. Estamos hablando de alguien que también hizo una alianza que mezcla distintos partidos. En su origen era miembro del Frente Grande. Juntos Somos Río Negro es el sello por el que va. Tiene distintos acompañamientos y tiene mayores chances de volver a ser gobernador, cargo que ejerció siendo vice cuando murió Carlos Soria, asesinado, y tuvo que hacerse cargo en principio de ese periodo gubernamental. En segundo lugar va Aníbal Tortorielo, que es diputado nacional de Cambia Río Negro, que es de nuevo Juntos por el Cambio, de nuevo con el apoyo de Lilita Carrió, que estuvo por la Patagonia en los últimos días apoyando a todos los candidatos. Vamos a ver qué pasa. Todo parece indicar que, según las encuestas de estos candidatos que hemos nombrado, serían los que van a salir triunfadores el domingo, pero las encuestas vienen fallando, así que vamos a ver qué pasa el domingo, Max. Candelaria, gracias Carlos, gracias Claudio Slotnick. Nos estamos retirando, quédense con Eduardo Bataglia, nosotros nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana para todos, chau.